Abra su Biblia en el libro de Proverbios, Antiguo Testamento. Proverbios, Antiguo Testamento, cuando usted lo tenga puede decir amén. Capítulo 15, versículo 32, Proverbios después del libro de los Salmos. Capítulo 15 está después del capítulo 14. Proverbios capítulo 15 está después del capítulo 14 para ayudar a los hermanos a conseguir la cita. Proverbios capítulo 15, versículo 36, y por ahora vamos a enfocarnos a ese versículo. Capítulo 15, versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Corrijo si lo dije mal. Proverbios capítulo 15, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Leemos en qué nombre. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Vamos a volver a la lectura. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Puede tomar asiento con un fuerte aplauso en esta mañana. Gloria a Dios. Y quiero hablarle en esta mañana bajo el título: si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. No sé si algunos recuerdan, hace algún tiempo hablamos de este tema, pero quisiera volver a recordar esta enseñanza. Es necesario recordar algunas de las cosas para que volvamos a esa enseñanza y comencemos a ponerla por obra, ¿ok? Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. El principal propósito en esta enseñanza es conocer la importancia de lo que es disciplina. Conocer la importancia de lo que es disciplina. Y aún hay cristianos que quieren vivir una vida en el Evangelio sin disciplina. Quieren vivir una vida en el Evangelio sin disciplina. Usted dirá, hermano, pero si no ha cometido pecado, no debe estar en disciplina. Entonces vamos a entrar a esas enseñanzas que han estado al margen de lo que en realidad debe estar, y que han estado aislados de lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El libro de Proverbios resalta esta exhortación para que cada uno de nosotros podamos tomar y reflexionar que la disciplina y la corrección son cosas indispensables en la vida del cristiano evangélico. Hermanos, nosotros como cristianos, hoy día, antes en el mundo, pero hoy en el evangelio, constantemente debemos ser corregidos. Constantemente debemos ser corregidos. Y la causa, porque venimos de un mundo pecaminoso y aprendimos tantas cosas en el mundo, que ahora cuando nosotros llegamos al Evangelio, nuestros ojos son abiertos y resulta ser que hemos dictaminado que la mayoría, el 90% de las cosas que nosotros hacemos o hacíamos eran desagradables al Dios Todopoderoso. Como dice en el libro de Romanos capítulo 1, atestado de toda injusticia, perversidad, detractores, desobedientes a los padres, desleales, altivos, soberbios, sin afectos naturales, implacables, desobedientes, desleales, tantas cosas que habían incrustado en nuestro carácter y que espontáneamente ese era nuestro andar diario. Ahora, llegando en el Evangelio, nosotros debemos ser nueva criatura. Por lo cual la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando la palabra del Señor nos enseña que no podemos despreciar la disciplina, porque si alguno desprecia la disciplina, tiene en poco su alma. Ahí vamos a ahondar un poco. ¿A qué disciplina se está refiriendo? ¿O cuál es la disciplina que no podemos nosotros menospreciar? ¿O habrá alguna disciplina que debemos menospreciar? Ninguna. En este caso hay una disciplina que nosotros tenemos que apreciar, recibir, incorporar en nuestras vidas, a la que nosotros tenemos que someternos constantemente, que si nosotros la despreciamos, vamos a despreciar, en pocas palabras, la salvación de nuestra alma. ¿A cuál disciplina se está refiriendo el Antiguo Testamento que nosotros no debemos despreciar? Muchos en la actualidad, la única disciplina que conocen es la que se le coloca a un creyente cuando peca. Si ha escuchado o ha vivido usted que en la iglesia algún hermano ha hecho algo y viene el pastor y dice, bueno, desde ahora porque usted hizo esto está en disciplina, ¿cierto? O algunos de los que están acá han tenido que ser sometidos a alguna disciplina. ¿Nadie de los que están acá han sido sometidos a alguna disciplina? Hermano Alexi, ¿no? Ninguna vez. Ninguna vez lo han puesto a disciplina, hermano. ¿Alguien acá, nadie en ningún momento lo han puesto en disciplina? Es decir, que no hay nadie en disciplina acá, ¿verdad? Ok, no hay nadie en disciplina. Vamos a seguir indagando acá en la palabra de Dios. Ahora, según cuando un ministro peca, se le debe colocar en disciplina por lo malo que hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado todas estas cosas? Ay, pusieron en disciplina a fulanito, a fulanita, a sultanejo, porque hizo esto y bueno, desde ahora va a estar en disciplina. Y todas esas cosas que nosotros hemos presenciado. Solo estos acontecimientos, estas enseñanzas nos muestra a nosotros que solo los que han pecado son los que deben estar en disciplina. Que solo las personas que han hecho algo malo en la iglesia son los que hay que someter a alguna disciplina. Según esta creencia, el que peca es el que necesita disciplina. ¿Sí me estoy explicando? Según esta creencia que hemos resumido hace un momento, cosas que han pasado en la iglesia, y el que ha pecado, el que ha hecho algo malo, está en disciplina por 1 año, por 2 años. Escuché por ahí que aquí alguien en alguna oportunidad le pusieron disciplina perpetua por algo malo que hizo una persona. No voy a... Entonces lo traigo acá ¿usted sabe qué es una disciplina perpetua? ¿A alguno de los que están acá les gustaría que le pusieran una disciplina perpetua? ¿No? ¿No le gustaría? ¿Sería malo una disciplina perpetua o bueno una disciplina perpetua? Ok, vamos a seguir a la palabra de Dios. Entonces, según esto, el que peca es el que necesita estar en disciplina, mostrando la disciplina como un castigo, como una penitencia, como una terapia de arrepentimiento de lo malo que hizo la persona. ¿Me está oyendo, iglesia? Ok, entonces esto está fuera de lo que en realidad dice la Biblia, fuera de lo que significa la palabra disciplina, de lo que nosotros deberíamos haber conocido, no solamente en el Evangelio, sino antes del Evangelio. Y vamos a ver por qué. La disciplina no es una subordinación o una regla del Evangelio solamente o en las iglesias, no. Es algo que está en todas instituciones, en la familia, en todo núcleo o en toda concepción de más de 2 personas. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la disciplina
no debe aplicársele a una persona cuando peca. Y entonces, hermano, aquí vamos a dejar que peque todo el mundo. Óigame bien. La disciplina no debe aplicársele a una persona cuando peca. No debe aplicársele a una persona cuando peca. Comencemos a ahondar un poco más acerca de lo que es disciplina y pueda sentir paz usted en lo que yo estoy diciendo, porque esto quizás les ha hecho pasar muchas cosas por la mente. Ahora el hermano Alvin no va a poner a nadie en disciplina. Si usted supiera que hoy muchos van a salir en disciplina de este lugar. Muchos van a salir en disciplina de este lugar. ¿Cuántos quisieran salir en disciplina? Poquito. Bueno, vamos al trayecto de la enseñanza. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué significa disciplina? ¿Qué entiende usted por disciplina? ¿Qué ha oído usted por disciplina? Una cosa es lo que hemos oído y no podemos quedarnos con lo que hemos oído. Debemos ir a investigar, a indagar. Por eso es que muchos tienen falsas creencias y se dejan llevar por todo viento de doctrina porque creen a todo lo que oyen. Nosotros debemos escudriñar en las Escrituras si lo que hemos oído es real. La manera como estamos viviendo el Evangelio es real. Lo que estamos practicando, lo que se está practicando en la iglesia, lo que se está sometiendo en las iglesias, de dónde lo hemos traído, todas esas cosas. Hablemos del significado de la palabra disciplina. Y es un conjunto de reglas, de comportamiento, para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o de una colectividad. Es el conjunto de reglas o de comportamiento para mantener el orden o la subordinación entre los miembros de un cuerpo o de una colectividad. Y en esto quiero traer un ejemplo. ¿Habrá disciplina en los cuarteles militares? ¿Habrá disciplina? ¿Alguien acá sirvió en la milicia, en el ejército? Ok, a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana usted oía la diana, lo que se oía en la diana, ¿verdad? Y el que no se levantaba, ¡ay, papá! Tenía que levantarse, esa es una de las obras y tenía que manifestar que todos tenían que cumplir esa regla, levantarse todos a esa hora, todos. Ahora, todos tenían que tener la ropa planchadita, los zapatos limpiecitos, toda la cama arregladita. Todos tenían que ir al son de un paso, de un movimiento. Al oír una palabra, todos tenían que hacer un movimiento. Y todas esas cosas manifestaban que todos estaban en disciplina. Es decir, obedecían a las reglas que se manifestaba en ese conjunto, ¿ok? En ese cuerpo, en ese ministerio. En los colegios, usted que ve que apenas entra, todos tienen que ponerse en fila y tienen que esperar que se cante el himno, y después que se cante el himno, en filas, cada quien entrar a sus aulas de clase. Ahí entra otro protocolo que entra en la disciplina, pasan la asistencia, todas esas cosas. Ahora, toda institución debe mantener una disciplina, si no es un desorden. Lo que mantiene el orden, amén, dijo un hermano por allá. Todo lo que debe mantener un orden debe ser fundamentado en una disciplina. ¿Y qué disciplina? Un conjunto de reglas o de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o de una colectividad. En su trabajo hay reglas, hay maneras de comportarse. Hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. En el trabajo, en las instituciones, aún en un juego, hay normas, hay reglas para que se pueda llevar a cabo el objetivo. Ahora, ¿sí me captó lo que es disciplina? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso fuerte al Señor, para que vamos entrando un poquito
Para que vamos entrando un poquito en calor, porque como que hay mucho frío, ¿verdad? Veo como que hay mucho frío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vimos allí lo que era la disciplina militar, pero ahora busquemos lo que dice la Biblia al respecto de la disciplina. No, hermano, esa es la disciplina, el significado de la lengua española de lo que es disciplina. Pero en la Biblia sí dice que el que peca hay que ponerlo en disciplina. Que hay algunos textos, si hay algunos textos que dan alguna alusión que hay que poner en disciplina al que peca. Pero si tomamos el texto solo, y recuerde que hemos venido trabajando en esta parte, que nosotros debemos ser maduros en esta parte y no hacer doctrina con un versículo. Debemos entender el propósito que trae la lectura para que nosotros podamos aprobar lo que dice un solo versículo y no quedarnos con lo que dice solamente ese versículo. Vaya al Nuevo Testamento, libro de Hebreos capítulo 12. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, cuando usted lo tenga puede decir amén. Hebreos capítulo 12, versículo 7 y 8 vamos a estar leyendo allí. Hebreos capítulo 12, del versículo 7 y 8, cuando usted lo tenga puede decir amén. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Todo lo tiene? Dice acá la palabra de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual hay una palabra en plural acá, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no. Ahora salte al versículo 11 de ese mismo capítulo y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido. Ahora, son dos versículos que han sido base para hablar que el que peca tiene que ser disciplinado. Aunque ahí no lo dice, pero es lo que da a entender. ¿Verdad que sí? Pero ahí no dice que el que peque hay que ponerlo en disciplina. Si nosotros nos quedamos solo con esos versículos, vamos a hacer una doctrina alejada o aislada de lo que en realidad dice la palabra del Señor. El libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer el capítulo más con más versículos posible para entender lo que en realidad quiere decir estos dos versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, vamos a dar lecturas del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a ampliar un poco nuestro entendimiento leyendo unos versículos antes y unos versículos después, para que nosotros nos podamos ver el propósito de esta lectura y a qué se refiere con estos dos versículos. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 15. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice su Biblia?, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies. ¿Qué dice su Biblia? Ahora acá empieza a decir para quién es la disciplina. ¿Sí lo pudo notar? ¿Para quién es la disciplina? Para los hijos, no para los pecadores. Para los hijos.
el pecador no es hijo. El pecador no es hijo. El pecador, para poder ser hijo, tiene que ser perdonado de su pecado, recibir el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y ahí es donde pasa a ser hijo. Ahora habla acá el versículo, ¿dónde nos quedamos? Versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué dice su Biblia? Dice acá, al que peca, disciplina. Al que ama, disciplina. Y quiero acá dar un break, en el sentido de que quiero explicarle algo. Cuando Dios tiene un propósito con una persona y quiere usar a esa persona para que sea instrumento de Él y realizar en la tierra ese propósito, Dios le dice cómo hacerlo. Cuando Dios llamó a Abraham vivía en la tierra de su padre, y su padre tenía dioses ajenos. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dice la Biblia que Dios eligió a Abraham para hacer un propósito en la tierra, iniciar un pacto desde Abraham. Pero fíjese, si usted analiza, ese pacto no se realizó bajo los rudimentos y las condiciones de Abraham, sino bajo los rudimentos y las condiciones del Dios Todopoderoso. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a decir más adelante que vas a ir. Dice la Biblia que Abraham oyó, habló con su padre, agarró su ganado, agarró lo que él tenía, su criado, su sobrino, y se fue. Obedeció, dice la palabra del Señor. Eso significa que Abraham entró en la disciplina de Dios, aceptó la disciplina de Dios, aceptó las reglas de Dios, porque disciplina es regla o comportamiento, someterse a alguna regla o un comportamiento. Ahora, Abraham no pecó para que Dios le dijera: ahora vas a estar en disciplina. No, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Eso fue lo que sucedió. Y así sucesivamente a Jeremías Dios le dio su disciplina y que cumpliera las cosas al pie de la letra. A Moisés: haz las cosas como te he mandado, una réplica en la tierra. A Salomón le dio la medida de los pilares, le dio cómo debía vaciar el oro, qué debía hacer encima del arca del pacto. A Moisés en frente del mar rojo, él sabía lo que tenía que hacer, pero en algunos momentos se le olvidaba la disciplina de Dios. Y le dijo: Señor, detrás de mí vienen los egipcios, ¿qué hago? Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara. Dios le había dado poder y autoridad, y que con solamente el usar la vara que Dios le había dado, dice la Biblia que el mar se dividió en dos. ¿Y por qué todos esos hombres pudieron hacer todo lo que hicieron? Porque no menospreciaron la disciplina de Dios. No menospreciaron las reglas de Dios y no le dijeron: Señor, ¿por qué si mejor no me envías un carruaje para yo no caminar a la tierra que tú me vas a mostrar? Abraham no le dijo así a Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció porque él no menospreció la disciplina del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora seguimos la lectura. Quedamos en el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre disciplina? No disciplina, perdón. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, por eso que hablábamos hace un momento, que cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué obedecer a Dios?
ni que 8 cuartos. Mentíamos, robábamos, algunos en borrachera, otros, lo viera quien lo vieras. Pero ahora en el Evangelio las cosas como que comienzan a apretarse más, y eso es lo que mucha gente no aguanta, la disciplina. Desde el momento que nosotros pasamos al frente y decidimos recibir al Señor como nuestro Salvador y que el nombre de Cristo sea invocado en nosotros para el perdón de los pecados, desde ese momento yo tengo que comenzar a obedecerle al Dios Todopoderoso. Y que vienen cosas fuertes, porque ahora no debo pensar de la misma manera que pensaba antes, y eso es fuerte. No debo hablar de la manera que yo hablaba antes, y eso es fuerte. Cuando llega el pastor y dice, hermano, y usted no tiene que decir palabras deshonestas, pues yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Hay muchos que no les gusta que le digan cómo debe hablar. Hay muchos que no les gusta que les digan, congrégate, lee la Biblia, ora. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere que tú vivas en su disciplina, en su mandamiento, en su regla, en su ley, en una manera de comportamiento agradable a Él. Ya vivimos mucho tiempo agradando a la carne y haciendo lo que no le gustaba a Dios, pero ahora en el Evangelio, ahora en la presencia de Dios, ahora obedeciéndole a Él, nosotros no debemos menospreciar su disciplina. Hay una disciplina, hermano. Y como todos somos de un solo cuerpo, todos debemos seguir la misma regla, dice la palabra del Señor. Ahora, si eso sucede, versículo 6, porque el Señor al quien ama, hermano, si Dios te inquieta, ora, ayuna, suelta eso que tú tienes, que eso no te conviene. Es porque Dios quiere bendecirte sin lo que Él está viendo que no te conviene. Dios quiere ayudarte, Dios quiere capacitarte. Y una vez que nosotros entramos en el Evangelio, Dios comienza a moldearnos. Así como el oro que es bruto, crudo, con muchas impurezas, es necesario que sea pasado por el fuego. Y cuando pase al otro lado, entonces todas las impurezas el fuego las consumirá. Y pasará al otro lado el oro puro, que en realidad es lo que es usado para hacer un instrumento. Así cada uno de nosotros, si no nos sometemos a la disciplina de Dios, nunca vamos a ser usados por Dios, hermano. Nunca vamos a ser usados por Dios. Ahora, ve la diferencia de la disciplina que se le coloca a alguien cuando peca a la disciplina que se le coloca a alguien para que no peque. La disciplina debemos nosotros vivirla para no pecar. No se le coloca a alguien porque pecó. Es para que no pequemos, no porque pecamos. ¿Sí me está entendiendo? Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre disciplina? Hermano, en el ejército, para poder tener 3 rayas aquí, hay que madrugar bastante. Hay que comer muchos bichos en el monte. Hay que desvelarse muchas veces, ¿verdad, hermano Ángel Arteaga? Para tener una estrellita o un sol o algo que le cuelga aquí y ser respetado y que se le paren firme, hermano, es mucho sol lo que tiene que llevar, y muchos no aguantan eso. Muchos agarran y se desertan y dicen, no, esto no es para mí. Hermano, para nosotros poder ver la cara de Dios, son muchas cosas las que tenemos que pasar aquí en la tierra, y nosotros necesitamos someternos a la palabra de Dios para ser nuevas criaturas, para poder ser el instrumento que Dios va a dejar entrar en el reino de los cielos. De otra manera no veremos el reino de los cielos.
Por eso es que Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no haya nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. A muchos le es una regla y un mandamiento muy fuerte el hecho de que tenga que bautizarse. Muchos no han podido alcanzar el recibir el Espíritu Santo porque sabe que tiene que vivir una vida agradable y recta a Dios para que Dios y Jesucristo vengan y hagan morada en su vida. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, ese acontecimiento habla por sí solo. Ahí habla de santidad, ahí habla de rectitud, ahí habla de obediencia, ahí habla de que es un instrumento agradable a Dios. Ahí habla, no necesitamos que los cielos sean abiertos y una voz que diga: este es mi hijo amado en que mi alma tiene contentamiento, sino que aquella persona se ganó ese don tan precioso por el esfuerzo de obedecer a la palabra de Dios. Por eso es que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos cuando vieron que sobre los gentiles también se derramaba el Espíritu Santo, porque les oía hablar en otras lenguas. Hermanos, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llamare, todas las bendiciones, todas las promesas, todos los dones habidos y por haber de que descienden del Padre de las luces son para nosotros si nos mantenemos en disciplina, si nos mantenemos en obediencia, si nos mantenemos en rectitud, obedeciéndole a Dios aunque nos cueste. Nos va a costar porque somos terrenales y la palabra de Dios es espiritual. Nos va a costar porque somos vendidos al pecado. El apóstol Pablo dijo: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos lavó de todo pecado. Hoy podemos ser hijos de Dios. Hay una ventaja y un beneficio tan grande que se nos dio a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo el texto completo. Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, mire, usted no puede vivir ni pretender estar aquí en la iglesia sin desobedecer. No, yo no obedezco a pastor, yo no obedezco a Dios, yo no obedezco a nadie. Yo me congrego es con la palabra. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual algunos fueron participantes, no todos. ¿Qué dice? Me equivoqué. Dice: de la cual todos han sido participantes desde Adán, que desobedeció, y porque desobedeció fue echado del huerto del Edén, él y su esposa. Si hoy día nosotros no somos participantes de esa disciplina que desde Adán hasta Jesucristo obedecieron, se nos trata a cada uno de nosotros como a bastardos, no como a hijos. Y si vivimos de esa manera y morimos de esa manera, cuando venga Cristo no vayamos a decir que sanamos a 50 enfermos, calzamos 20 muelas, enderezamos 80 pies, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Si morimos fuera de la disciplina, en desobediencia, Jesucristo nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Para quién es la disciplina? ¿Para quién? Pero creíamos que era para los pecadores. ¿Verdad que sí? El hermano que pecó en la iglesia de una vez en disciplina, y los demás no están en disciplina. Por eso es que pasa lo que pasa en las iglesias. ¿Cuántos están en disciplina? ¿Cuántos están en disciplina? ¿Está viendo la diferencia? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. O usted va a llegar hoy en su casa y va a decir: hoy me pusieron en disciplina.
O dígale a un miembro de otra iglesia, no, yo estoy en disciplina, ¿verdad? ¿Por qué te pusieron en disciplina? Le van a preguntar de una vez. ¿Qué pecado hiciste? No, porque soy hijo de Dios, es porque debo estar en disciplina. Para los hijos de Dios es la disciplina. Por eso que dice el libro de Proverbios, no menospreciéis la disciplina. El que menosprecia la disciplina, ¿qué menosprecia? Su alma. Si yo no aprecio esa disciplina, voy a perder mi alma, porque la salvación de mi alma está condicionada a la obediencia a Dios, a obedecer a ese Dios todopoderoso. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Habla acá en manera de pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué sucederá? Y viviremos. Habla de la obediencia, hermano. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su... Hermano, el que no participa, el que no se somete a la disciplina de Dios, no participa de la santidad. El que no obedece no es santo. No, yo sí soy santo, no. Dios no santifica a los desobedientes. Por la obediencia viene la santificación a vuestras almas. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Bueno, una persona llega aquí en pantalones, imagino que eso lo vivió la hermana Adelki, pantalones y 50 y 20 años y 30 años en pantalones. Aquí llega una persona, parte de la hermana, donde se le hablaba y se le decía, y eso pareciera que el demonio que estaba dentro reteñía los dientes y pareciera que le estuviéramos sacando a su mamá. Cuando le hablábamos que tenía que cambiar la manera de vestir, hermano, pero en ese momento obviamente, si usted es gritón y usted se le dice, deja los gritos, obviamente se va a molestar un poco. ¿A quién le da alegría que le estén diciendo que tiene que cambiar algo que no conviene? A ninguno. Por eso es que la palabra del Señor dice que al presente, al momento, ninguna disciplina es causa de gozo. Pero la Biblia dice, corrige al sabio. Corrige al sabio. ¿Cómo? Pero corrige al necio y te aborrecerá. Entonces, al momento usted va a corregir a alguien y va a haber una incomodidad. Pero dice acá la palabra de Dios, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino es que el pastor la tiene agarrada conmigo. Es que él no me puede ver. Mira, voy a hacer esto y ya vas a ver que él... Porque Dios te ama, hermano. Dios te ama y quiere moldearte, quiere transformarte. No te quiere con eso, con lo que se te está señalando. Pero después que usted diga es verdad, que se le haya pasado la rabia, es verdad, pero no le voy a dar la razón. Existen esos tipos de orgullosos. Voy a obedecer a espaldas de... Obedezca como quiera. Lo importante es obedecer, hermano. Porque son síntomas naturales que a usted se le diga algo que está mal y que tiene que cambiar. Tristeza, ira, desilusión, cualquier cosa. Pero después yo le aconsejo que medite en esa corrección que le hicieron. Medítela, reflexiónela. Allá solo, con una taza de café, con un vaso de refresco, con lo que sea. Pero siéntase a meditar con las correcciones que le hicieron. Y ahí solito no va a haber a nadie con quien usted tenga que mostrar orgullo, excepto con usted mismo. Y usted no va a ser orgulloso con usted mismo.
El orgullo es para con otra persona. Y ahí usted va a reflexionar y me va a dar la razón. Usted va a decir, es verdad. Ese sinvergüenza o esa sinvergüenza tiene la razón, porque se va a expresar así de la persona. Hermano, si usted logra atender a su conciencia, porque si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. Si tú atiendes a tu conciencia, eso va a producir fruto, y fruto para bien. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Y hablando de valentía, es aquel que sea valiente a someterse al camino angosto, entrar por la puerta estrecha, una conducta agradable a Dios, a quien no vemos, pero lo sentimos. Serle fiel aún aunque no haya nadie a nuestro alrededor, pero Dios sí nos está viendo. Hacer bien aún sin esperar recompensa de ninguna mano humana, pero Dios en su momento, que conoce todas tus necesidades, Él te recompensará en el momento y con lo que necesita en realidad tu alma. Si nosotros reflexionamos y aceptamos esta regla, hermano, es un buen comienzo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 11. En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué dice su Biblia? De tristeza, pero después da frutos. ¿Qué dice? Fruto apacible. ¿De qué dice su Biblia? A los que en ellos habla de un ejercitamiento, habla de una práctica constante, habla de vivir en un estado. Y es que usted y yo no vamos a producir frutos si no vivimos en el estado de disciplina, hermano. Usted y yo nunca vamos a crecer espiritualmente si no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1? ¿Cuántos les gusta la bendición? ¿Cuántos les gusta ser bendecido? Pero no vamos a ser bendecidos por lo que damos, no, sino por lo que obedecemos. Deuteronomio 28, 1 dice: de hecho te bendeciré en abundancia si pones por obra todos mis mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Y en resumen dice: te perseguirán las bendiciones. Hermano, hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que empezar a poner por obra en nuestras vidas. Y una de las cosas es la disciplina de parte de Dios. La disciplina de parte de Dios. Este versículo 11, cuando habla que da fruto apacible de justicia, se lo aplicábamos al que había pecado y que lo teníamos en remojo en la iglesia a ver si daba fruto de justicia. Es que el pecador y el no pecador debemos dar frutos de justicia. Debemos dar frutos de obediencia. Jesucristo y aún Pedro y todos los apóstoles lo colocaban en su predicación evangelística. Jesucristo, la primera vez que Él enseñó, predicó, Él dijo: el reino de los cielos ha descendido sobre vosotros. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha descendido. Y Juan coincidió con estas mismas palabras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha descendido. Y ahí comienza a manifestar las reglas, el mandamiento, la palabra de Dios, que para nosotros poder ser recibidos por Dios, perdonado, bendecido, oído, entrar a su presencia, que Él nos tome en cuenta, la primera cosa que debemos hacer es arrepentimiento. Segunda cosa, convertimiento. Y en el arrepentimiento y el convertimiento debemos vivir hasta que venga Jesucristo en obediencia. Póngase sobre sus pies en esta mañana, hermano. Póngase
póngase sobre sus pies.